Bien, como ya comentamos, hoy día vamos a hablar de otra área paracelar de suma importancia. He considerado mejor como el tema poner como las bases microanatómicas eh, de, del abordaje subtemporal caverno petroapical extendido. Esta imagen, esta primera imagen, corresponde a una área general de la base de cráneo, en el cual he dividido en varios subsectores, por decirlo así, y el que estamos en este momento en relación al tema corresponde a la parte eh, del área petroclival, tanto la área petroclival superior como la área petroclival media. Eh, Todas las patologías inmersas en este sector, sean estas patologías tumorales o vasculares, para el neurocirujano siempre ha sido un reto poder llegar a este sitio, como ya lo hemos comentado, y se han ideado diversos tipos de abordajes para tratar de abarcar en su mayor exposición esta zona. Aquí tenemos nosotros la parte de la punta del peñasco, tenemos el borde superior de la punta del peñasco, la cara anterolateral y la cara anteromedial de la punta del peñasco en esta zona de aquí. Podemos nosotros ver aquí una división del clivus. En este caso tenemos el clivus que corresponde al clivus superior en la parte del dorso celular, más o menos hasta una línea que llega hacia la punta o la extremo más anterior de la punta del peñasco. Casi corresponde a la área del foramen glacerum. La segunda línea, que correspondería al clivus medio, desde esta línea imaginaria hasta la parte más anterior de lo que corresponde el conducto auditivo interno, que sería el clivus medio. Y el clivus inferior, desde esta línea antes mencionada hasta el borde anterior del foramen magnum. Entonces, de esa forma nosotros podemos subdividir al clivus en tres partes: clivus superior, clivus medio y clivus inferior. La parte que nos atañe en este momento es la gran exposición que podemos tener con este abordaje en la parte del clivus superior, del clivus medio, así como también obviamente de la región petrosa posterior, que correspondería a la zona petroclival antes mencionada. Perdón. Haciendo un poco de historia, el primero que comenzó a describir el abordaje transpetroso anterior fue Kawase en 1985, y sus primeras publicaciones fueron realizadas por aneurisma justamente en esta zona, sobre todo del área de la cerebrosa superior, así como también de la cerebrosa anterior inferior, de los aneurismas. Y luego en 1991 él mismo hizo una modificación de extensión del área de Kawase para patologías tumorales. Harsh y Sekar en 1992 extendieron o ampliaron o describieron la extensión transcavernosa para llegar a este sector petroclival. Fukushima y Takanori tuvo en 1996 la oportunidad de darnos un trabajo muy interesante en lo que respecta a la traslocación del nervio periférico, tanto del láser como también de B3, con finalidad de extender el grilado en su máxima expresión hacia la parte medial de la punta del peñasco. Es decir, que si nosotros sumamos estos tres trabajos, tenemos que hay una continuidad de lo que corresponde este abordaje. Kawase en la parte anterior, en la exposición anterior, en el área de Kawase, Fukushima en la parte subtrigeminal, por decirlo así, y Hershey-Sekar en la parte transcavernosa. Sumando los tres, justamente damos este tipo de abordaje. Primero, las demarcaciones anatómicas son muy importantes. Ya algo hemos comentado con respecto al abordaje extradural hacia la pared lateral del seno cavernoso y obviamente también hacia el piso de la fosa media, que corresponde a la exposición quirúrgica para poder llegar nosotros a esta zona. Y ahí vamos a tener nosotros a la arteria meningia media como un punto de referencia muy importante junto con el foramen espinoso, la rama mandibular del nervio del trigémino, la eminencia arcuata y el nervio petroso superficial mayor. Recuerde que en las conferencias anteriores ya se dieron las medidas
entre la arteria meningia media y la rama mandibular del nervio trigémino, exactamente entre el foramen espinoso y lo que corresponde a la parte del foramen oval. Así tenemos también la eminencia arcuata, que es una protuberancia que está dentro del piso de la fosa, que está en la superficie del piso de la fosa media, y que es una referencia muy importante, sobre todo cuando se van a hacer el abordaje extradural desde la parte, iniciando desde la parte lateral hacia la parte medial. Y es muy importante esta técnica por el hecho de que tenemos que tratar de manera prematura de identificar este otro elemento que corresponde al nervio petroso superficial mayor. Una imagen clara y precisa aquí de lo que corresponde del área de Kawase. Aquí tenemos nosotros, viéndolo de la vista superior hacia la parte de adelante, la área del foramen espinoso, ramas vasculares que vascularizan a esta estructura que se correspondería al nervio petroso superficial mayor. Esto correspondería al ganglio de Gasser junto con B3. Este es el borde lateral que correspondería, esto corresponde al seno petroso superior en el borde superior del peñasco. Y obviamente esta zona de aquí que correspondería al rombo o al área de Kawase, área a exponer o a hacer el drilado. Obviamente ya vamos a tener otros elementos anatómicos que los vamos a describir luego. Hablando del foramen espinoso, aquí repetimos nuevamente, el foramen espinoso, el foramen oval de 2.11 más o menos 0.5 milímetros. Del foramen espinoso a la eminencia arcuata tenemos 28.75 más o menos 2.14 milímetros. Y del foramen espinoso al nervio petroso superficial mayor tenemos de 7.3 más o menos 1.39 milímetros. Esa es la zona en la que justamente se hizo la medida y que correspondería a estas medidas. Aquí tenemos el foramen espinoso y la arteria meningia, justamente un abordaje extradural. No vamos a hablar mucho de cirugía en esta sesión, solamente microanatomía. Y aquí vamos a tener nosotros justamente la parte del foramen espinoso, tenemos la arteria meningia media. Recordar que es muy importante desde el punto de vista técnico, el cutting o el corte de la arteria meningia media tiene que ser lo más tiene que ser lo más cercana a la dura madre, con la finalidad de no disminuir las vascularizaciones que suelen, las ramas que suelen dar para vascularizar al nervio petroso superficial mayor. Esta es la parte, esta es la parte lateral del piso de la fosa media, de la parte medial. Esto corresponde otra vez al foramen espinoso, arteria meningia media, dura madre temporal, retractor tubular, retractor cerebral. Esta es una imagen interesante, haciendo una disección para ver justamente las partes microanatómicas en la cual está inmersa el piso de la fosa media, tomando en cuenta lo que nosotros estamos haciendo por vía extradural y qué elementos nomás podemos encontrar por debajo de una lámina fina, por decirlo así, ósea que hay en el piso de la fosa media. Comenzando desde la parte anterior, esto es una vista superior, la parte anterior usted puede ver el foramen espinoso, pueden ustedes ver la arteria meningia media, podemos ver podemos ver nosotros aquí el B3, podemos ver nosotros acá abierto el techo del conducto auditivo interno, de la área timpánica, vemos el área del malleus, vemos nosotros el músculo tensor del tímpano, podemos ver el nervio petroso superficial mayor, el mismo que luego viene y se une a esta estructura, esta con la flecha corta, que corresponde al ganglio geniculado. Este es el segmento timpánico del nervio facial, y este es el segmento auditivo o intracanalicular del nervio facial. Ustedes pueden ver aquí los conductos semicirculares superiores y posteriores. Y vemos aquí esta estructura membranosa que corresponde al área de la cóclea. Esta zona de aquí que ustedes ven es una lámina pequeña ósea que está por encima de la arteria carótida interna en su segmento horizontal, en su segmento horizontal intrapetroso. Y esta es la área de Kawase, que es la área de adrilar. Esto correspondería a B3, ganglio de Gasser, pared lateral del seno cavernoso. Esto es lo que corresponde al seno petroso superior en esta zona de aquí. Podemos ver las referencias milimétricas
cada raya de esta corresponde a 1 milímetro. Podemos ver que tenemos 3 milímetros y podemos ver nosotros con visión microquirúrgica claramente todas estas estructuras anatómicas que son de mucha importancia. Hablando del nervio petroso superficial mayor, este nervio primero sabemos que cursa paralelo a la arteria carótida interna o sobre la arteria carótida interna en la parte o en la estructura propia de ósea, la minilla ósea que se encuentra ahí. Hay dos segmentos, un segmento intradural que va de 11.62 más o menos 2.2 milímetros, que va desde, perdón, desde el hiato facial hasta el borde lateral de B3, y el segmento intraóseo que corresponde de 3.72 más o menos 1.36 milímetros, y que va desde el espacio, desde el hiato facial hasta el ganglio geniculado. Entonces tenemos dos segmentos que corresponden al nervio petroso superficial mayor. Mortini en sus trabajos pudo ver que tiene una medida de 14.68 todo el trayecto del nervio petroso superficial mayor, que más o menos coincide con las medidas que hemos descrito nosotros en los trabajos, en la cual ustedes pueden ver aquí claramente, no hay mucha diferencia. Maine, en cambio, habló del segmento intraóseo, de 3.84 más o menos 2.33 milímetros aproximadamente, igual que coincide aproximadamente al segmento óseo que nos hallamos de nosotros. Para recordar nuevamente, el nervio petroso superficial mayor, este correspondería a parte del trayecto del trayecto dural, y en esta parte, después de haber drilado, correspondería al trayecto intraóseo. Tenemos asimismo que en la parte de sin cobertura ósea encontramos nosotros totalmente descubiertos, sin cobertura ósea, al nervio petroso superficial mayor en un solo caso. Hay descritos como sin cobertura ósea total del nervio petroso superficial mayor en 30% del trabajo de Paulo, ganglio geniculado ausente de cobertura ósea 16%, Maine ganglio geniculado sin cobertura ósea 17%, y Mortini habla de un 14%. Es decir, esto sí, en este caso nosotros tenemos una pequeña diferencia de haber encontrado solamente un caso. Aquí podemos ver nosotros justamente el nervio petroso superficial mayor, y por qué la importancia y por qué le he dado relevancia a este nervio, a este nervio, porque justamente dentro del abordaje extradural, la identificación prematura del nervio petroso superficial mayor o la coagulación accidental, porque en ciertas ocasiones puede confundirse con las fibras durales, puede causar queratitis, porque tiene cierta relación también con las ramas oftálmicas en ciertas ocasiones, y la parálisis facial periférica. Esta parálisis facial periférica puede darse porque al haber una atracción del nervio petroso superficial mayor, se tracciona el ganglio geniculado, y obviamente esto repercute en una parálisis facial periférica. En algunas ocasiones puede ocurrir esto, en otras ocasiones esta parálisis facial periférica puede ser también por origen isquémico cuando hacemos una coagulación excesiva de la arteria meningia media en su origen. Hablemos ahora de la carótida, que tiene con relación al abordaje que vamos a ver nosotros. Tenemos el segmento horizontal de la arteria carótida interna. Está relacionado justamente, o está a un lado de la rama mandibular del nervio trigémino. Y este es un hallazgo también muy interesante, cobertura con hueso de un 75%, y existe la posibilidad que no haya cobertura en un 25%. Esto de aquí es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que se hace la exposición, accidentalmente podríamos nosotros lesionar la arteria carótida intrapetroidea en este segmento. Yo le he llamado como área de ventana carotidia. Aquí tenemos una descripción similar, justamente en esta zona desprovista de hueso, la ventana carotidia. Vemos la zona ósea en la que observamos justamente en el trayecto de la carótida, pero ya con un segmento óseo. Igual forma tenemos P3, tenemos foramen espinoso, el malleus, tenemos el segmento timpánico facial, el segmento auditivo del facial, la cóclea, tenemos también el ganglio geniculado, el músculo tensor del tímpano, el conducto semicircular. Similar a la descripción, a la foto anterior. Las medidas
tenemos nosotros que la longitud es de 3.5 en cuanto tenemos desprovisto de hueso, la carótida en este sector, hemos encontrado la ventana carotidia con una longitud de 3.1 más o menos 0.7 milímetros y un ancho de 3.25 más o menos 0.9. Es decir, no es tan grande realmente el efecto óseo que podríamos encontrarlo, pero sí nos puede acarrear este tipo de problemas. En todos los casos de la ventana carotidia, es decir, desprovisto de lámina ósea, es generalmente el hallazgo siempre es lateral a B3, lateral a B3, en ese sector. El nervio petroso superficial mayor, el 60% cursa en relación a la ventana carotidia, en el tercio anterior en un 60%, tercio medio un 20%, tercio posterior un 20%. Aquí tenemos otro ejemplo del área de la TDA. Este es una foto muy bonita del libro de Vinco Dolin, en la que podemos observar justamente la ventana carotidia, la zona de la ventana carotidia, la vascularización del nervio petroso superficial mayor por ramas de la arteria meningia media. Aquí la importancia, insistiendo nuevamente en estos elementos anatómicos de identificación prematura o para justamente evitar estas lesiones. Ahora sí hablemos de la parte de la resección de la punta del peñasco. Lo hemos hecho en 3 fases. La primera, que sería la paratrigeminal, la segunda, que sería subtrigeminal, y la tercera, que sería trascavernosa. En la primera, la paratrigeminal, vamos a tener nosotros un área que es el área de Kawase, y esto un poco para que sea más didáctico los límites del área, lo hemos hecho de esta manera, paralelo al eje longitudinal del hueso petroso de la punta del peñasco, medialmente al borde lateral de B3 y del ganglio de Gasser, es decir, ese es el límite medial. Lateralmente es una línea paralela que va paralela al B3 y el ganglio de Gasser, que está situada en 13.51 más o menos 64 milímetros, es decir, más o menos 14 a 15 milímetros del borde lateral de B3 y del ganglio de Gasser. 13 milímetros paralelo sería la zona límite en la que correspondería a esta parte del área. Y perpendicular al eje longitudinal de la punta del peñasco tenemos que el límite posterior correspondería al borde superior de la punta del hueso temporal y del seno petroso superior, y anteriormente corresponde a la parte más posterior del segmento óseo, del segmento horizontal de la arteria carótida interna y del nervio petroso superficial mayor. Es decir, esta sería el otro límite. Si queremos verlo de igual forma, aquí tenemos, repitiendo el mismo slide, el límite paralelo sería aproximadamente 14 a 15 milímetros desde el borde lateral de B3 y del ganglio de Gasser, y en cambio en el límite anterior, que sería que el nervio petroso superficial mayor sería la parte de la arteria carótida interna, el segmento horizontal. Atrás sería en cambio lo que corresponde al seno petroso superficial, al seno petroso superior y el borde superior del peñasco. Esto es una imagen, una vista superior, también el área después de haber derivado. Hay que tomar en cuenta también que esta zona de aquí es una área de tejido óseo muy esponjoso, fácilmente drilado, y sobre todo en la parte más medial o más cercana al borde superior al borde del ganglio de Gasser. Mientras más nos vamos acercando hacia la zona de la cóclea, el hueso tiende a ser mucho más duro. Lo primero que vamos nosotros a observar aquí, un pequeño repliegue dural, y este repliegue dural justamente corresponde a un repliegue dural del conducto auditivo interno. Aquí vamos a tener nosotros una línea paralela que justamente va del borde lateral del foramen oval de B3 y otra línea
que va del una línea paralela con una diferencia de 5.8 a 0.89 milímetros, que corresponde a la área del conducto auditivo interno, y lateral a ello, en cambio, el sector de la parte de la cóclea. Esta sería la parte de la cóclea, su porción ósea, porque tiene un componente óseo, y al drilar esto vamos a encontrar ya la porción membranosa. Y aquí podemos tener el conducto auditivo interno, vemos la parte del segmento auditivo justamente de la dura, donde está el complejo cócleo-vestibular y facial. Vemos el ganglio geniculado, vemos el nervio petroso superficial mayor, la arteria carótida interna, después de haber hecho todo el drilado, la dura madre en la parte de la cara posterior del peñasco, en la región paratrigeminal. Perdón. Podemos ver aquí las medidas, el nervio petroso superficial mayor, y esto, como vuelvo a repetir, es muy importante. Las medidas están aquí de la línea A, la línea de la A a la B, es la más importante sobre todo, y tomar en cuenta en relación a la cóclea, la línea perdón. Aquí podemos ver. Tenemos ahora la parte terminal, otra imagen superior a sí mismo, en la que vemos el músculo tensor del tímpano, el nervio petroso superficial mayor secado, el ganglio geniculado. Podemos ver la cóclea en la porción membranosa, la parte ósea, en este caso fue drilado. Generalmente la parte que tenemos que respetar para hacer este drilado llega hasta esta línea, como ya sabemos. Vemos aquí la raíz del trigémino, vemos el ganglio de Gasser, vemos P3, la arteria carótida interna intrapetrosa. La parte subtrigeminal, esta se hace mediante la movilización de la rama mandibular y del ganglio trigémino. Generalmente el drilado corresponde a la impresión ósea del ganglio de Gasser. Tenemos que esta área generalmente, como he comentado, es una área muy suave, tiende a ser con muchos lagos venosos, tiene muchos canales venosos, y generalmente está una relación muy íntima al final del drilado con lo que corresponde al confluente venoso petroclival. Aquí podemos ver después del drilado el retiro del área del ganglio de Gasser y de B3, y podemos ver después del drilado la amplitud que corresponde a la parte. Aquí tenemos una conjugación del drilado paratrigeminal y del drilado subtrigeminal. La dura madre posterior de la punta del peñasco en toda esta zona. Y lo que corresponde a esto que se encuentra aquí es el repliegue dural justamente hacia la zona del conducto auditivo interno. Podemos ver aquí el drilado. Esta es la parte del la punta del peñasco, que todavía no ha sido drilado. Aquí podemos ver el sexto par, podemos ver nosotros el ligamento petrolingual ya descrito en las charlas anteriores. Y la parte ya transcavernosa como tal corresponde ya a un abordaje con disección de la pared lateral del seno cavernoso, con una identificación prematura del triángulo de Parkinson, para poder extender a través de este triángulo de Parkinson el lado de la punta del peñasco. En estos casos así, hay unos trabajos que se escriben incluso hasta el lado del proceso clinoideo posterior para ampliar mucho más esta zona. Aquí tenemos la parte del corte del tentorio y la parte del seno petroso superior para poder hacer esta extensión hacia esta zona de acá también, junto con la exposición extradural o intradural de la pared lateral del seno cavernoso. En especial referencia a la parte del triángulo de Parkinson. ¿Qué vamos a observar nosotros a través de esta zona? Vamos a observar la arteria carótida interna intracavernosa, vamos a observar el ligamento petrolingual, vamos a observar el sexto par craneal entrando hacia el seno cavernoso, en ciertas ocasiones el tronco meningohipofisiario, seno petroso inferior, el confluente venoso petroclival, el canal de Dolero. Esto es una vista posterior hacia
el drilado de la punta del peñasco por vía transcavernosa. Podemos ver el sexto par, retirando parte de la rama oftálmica para poder ver nosotros acá la parte del ligamento petrolingual, las ramas simpatéticas que se anastomosan al sexto par, la arteria carótida interna en su segmento intrapetroso, el hilado transcavernoso de la punta del peñasco, que correspondería a esta zona de aquí, la parte subtrigeminal, el hilado estaría por debajo de toda esta zona de acá, y la parte paratrigeminal, el hilado que correspondería a esta zona de acá. Aquí tenemos el canal de Doleros, dentro del cual sale justamente el sexto par. El óculo motor en la pared superior del seno cavernoso. Vemos parte aquí del tronco cerebral, la arteria cerebelosa anterior. Vemos el cuarto par craneal. Vemos la arteria basilar en esta zona de aquí. Recuerden que para poder tener toda esta exposición, también se requiere, obviamente, de la exposición del tentorio. La medida del hilado total de la punta del peñasco es de la siguiente forma. Paralelo al eje longitudinal de la punta del peñasco, es decir, desde el borde medial del ganglio de gas y raíz trigémino hasta la área de la cóclea y conducto auditivo interno fue de 22.39 más menos 2.5 milímetros. Perpendicular al eje longitudinal de la punta del peñasco, es decir, desde la arteria carótida interna hasta el nervio petroso superficial mayor hasta el seno petroso superior, fue de 11.25 más menos 3.5 milímetros. Y la profundidad del drilado, en cambio, desde el piso de la fosa media hasta la fisura petroespinoidal, fue de 8.96 más menos 1.8 milímetros. Es decir, tenemos nosotros una exposición bastante amplia de lo que corresponde a la punta del peñasco, mediante la exposición de estas tres etapas de drilado. Este es un trabajo, este es un referencial de algunos trabajos de drilado justamente de la área de la punta del peñasco. En algunos casos hablan de 62 puntos más menos 43 milímetros. Main habla de 106.72 más menos 19.44 milímetros. Watanabe habla de 81.7 más menos 23.30 milímetros. Y en el caso de los hallazgos nuestros fue de 113.07 más menos 33.65 milímetros en 20 especímenes. Esto de aquí, pues, si tomamos el referencial a estas últimas 4 publicaciones, hablamos que la exposición, en este caso, sobre todo en el caso de Main, en el caso de nuestro trabajo, realmente hay una mayor exposición por una vía transcavernosa que permitió una mayor ampliación del drilado. Esta es una vista posterior, después de haber hecho la resección del drilado, en la cual podemos segmentar el drilado en nuestra etapa, la paratrigeminal, que correspondería a esta zona de aquí, que realmente, si lo vemos desde este punto de vista vertical, da un límite, da una exposición bastante limitada. Desde el punto de vista lateromedial tiene una mayor exposición. Aquí tenemos el drilado subtrigeminal, que corresponde a esta zona de aquí, y el drilado de la punta del peñasco por vía transcavernosa, que corresponde a esta zona de acá. Podemos ver el sexto par craneal, podemos ver aquí el surco de lo que corresponde al trayecto, lo que correspondería al seno petroso inferior, el ligamento de Gruber, la entrada hacia al seno cavernoso. Conducto auditivo interno. Las estructuras anatómicas identificadas en toda la apendicectomía, en la apendicectomía total, tenemos el curso cisternal del cuarto y del sexto par craneal, tenemos la raíz sensitiva y motora del trigémino, el tercio medio de la arteria basilar, el origen de la arteria cerebelosa superior y anterior inferior, de la anterior inferior y de la cerebelosa, la fisura pontomesencefálica y el tercio medio del puente también, así como también el seno petroso superior antes mencionado. Aquí tenemos una visión justamente de toda esta zona de aquí, el puente, lo que corresponde a la parte del sexto par, la arteria basilar, el nervio trigémino, la entrada del seno petroso inferior.
En conclusión, este abordaje realmente da una descripción bastante amplia de la área petroclival, sobre todo lo que corresponde a clivo superior y clivo medio. La evidencia o el estudio microanatómico permite confirmar que con estas tres vías podemos llegar a ver muchas estructuras de esta zona. Y por ende, el conocimiento anatómico de ello que facilitaría a las técnicas microquirúrgicas para poder hacer resecciones tumorales, así como también vasculares. Gracias.